Buenas noches, profesor. El grupo Los Chiquititos, conformado por Amparo Donaire Germán Alejandro, Cárdenas Ramírez Giancarlo, Huerta Villalta Jazmín Amparo, Pairazamán Arias Oscar Eduardo, Solano Tiniano Lucía Alejandro y Soria Villanueva Miguel Stalin, estamos presentando la grabación de nuestro proyecto final para el curso de Sistemas Digitales cuarto ciclo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. A continuación le doy pase a mi compañero, quien va a dar inicio a la explicación del código. Gracias, compañero. Lo primero que tenemos que explicar es básicamente la declaración de funciones que tenemos, que es convertir lectura 1, convertir lectura 2, que son un double, y luego pasamos a los manejar resistencias, manejar los piezos, y otra vez un double, que es la lectura de ascensor. Los primeros, la primera declaración de variables es que tenemos LED 1, que tiene pin 01, y LED 2, que tiene el pin 02. El piezo, que es básicamente para un detector de sonido, bueno, un sonido, tiene el pin 09. Ahora pasamos a un push, que tiene el pin 010. Declaramos las resistencias del sensor 1, que tendría el pin 05, la resistencia 2 para el sensor 2, que es el 06, y las resistencias 3 para ambos sensores, que es el 07. Ahora tenemos los sensores que básicamente simulan un sensor de temperatura que tiene los pines A0 y A1 para lectura 2. Y los valores de lectura que tendríamos, que es lectura 1 y lectura 2, que son de tipo double. Ahora pasaremos a la función setup, que se llama cuando se inicia un boceto. Se usa para inicializar variables, modos pin, comenzar a usar bibliotecas, etc. La función setup solo se ejecutará una vez después de cada encendido o reinicio de la placa Arduino. Tanto en la parte de entrada como en la parte de salida tenemos la función pinMode, que se usa para obtener detalles sobre la funcionalidad de los pines, ya sea encendido o apagado. Primero tenemos un pinMode para el push, luego la resistencia y las lecturas 1 y 2, que con el parámetro input inicia la entrada. En la parte de salida tenemos los LEDs 1 y 2 y los piezos 1 y 2. Para terminar la parte del setup, se inicializa un serial begin 9600. Esta instrucción le indica al Arduino que inicie comunicación con la computadora o cualquier dispositivo conectado a los pines RX y TX, con una velocidad de comunicación serial de 9600 bits por segundo. Ahora le doy paso a mi siguiente compañera. Gracias, compañero. Bueno, continuando con la estructura del código, tenemos luego la función de while loop, la cual es característica ya del Arduino. Primero lo que hacemos es declarar las variables de lectura de resistencia y de push. En este caso tenemos 3 de switch, lectura de switch 1, 2 y 3, las cuales van a leer los pines 1, 2 y 3, que van a ser 03, 04 y 05. Y luego tenemos como variable int la lectura del push, ¿no? Que va a leerle el pin en caso del push. Apagando los LEDs tenemos el digital write, la cual va a recibir dos parámetros, que es la lectura, el LED de pin 1 y el LED de pin 2, y como segundo parámetro ambos van a recibir del low, ¿no? Y siguiente pasamos a lo que es el condicional, en donde, bueno, primero si no se lee la lectura del push, pasa al siguiente condicional, en donde si no se lee la lectura del switch 3, se va a leer la lectura del sensor 1 y 2, dando... pasando a las funciones de manejar resistencias, que más adelante ya lo explicarán mis compañeros. Y bueno, en caso no se cumpla esa condición, pasará un else en donde también se manejarán las resistencias y se harán las lecturas del sensor 1 y sensor 2. Y finalmente, ya acabando con ese condicional, será un delay de 400 milisegundos. Lo siguiente a explicar son las funciones relacionadas a la lectura de los sensores. La primera, de tipo double, se encarga de retornar las lecturas convertidas. Estas dependen del número de sensor que se leerá. En este caso, si el número del sensor es 1, que le corresponde al pin A0, retornará la lectura convertida 1. De no ser así, será la lectura convertida del pin A1. Las siguientes dos funciones son las que se encargarán de convertir las lecturas de la temperatura a la escala que estamos trabajando, de 0 a 200 para A0 y de 0 a 500 para A1. De esta forma, cada escala presenta un factor de conversión que se multiplicará con la lectura original. En convertir lectura 1 es 0.1955 y en lectura 2 es 0.4887-585. A continuación le cedo el paso a mi compañero. Bueno, yo voy a hablar sobre la función de manejar peso. Bueno, para eso primero definimos la duración con uno de 200, que equivaldría a 200 milisegundos. De ahí seguimos con el condicional, que cuando el valor de lectura vendría a ser 0, bueno, usamos
cuando el valor de lectura usa un tone que según el número de piezo, la frecuencia y su duración, emite un sonido durante un determinado tiempo. Cuando el valor de lectura está entre 0 y 50, repetimos lo anterior, pero en este caso la frecuencia será cambiada a una de 430. En el tercer condicional, cuando el valor está entre 50 y 99, también repetimos lo anterior, pero esta vez la frecuencia siendo 660, siendo lo más agudo todavía. Y por último, cuando el valor es de 100, repetimos también lo anterior, y esta es cambiada a 1500, haciéndolo todavía más agudo. Para finalizar tenemos la función manejar resistencia, que bueno, recibe por parámetros lo que es la lectura de la resistencia, el número del sensor, el número del LED, la escala del sensor, el número del piezo y esto es un booleano que después explicaré por qué es, aunque ya no lo estamos usando. Bueno, en este caso si la lectura de la resistencia es igual a high, que es igual a 1, esto quiere decir si la resistencia está en encendido, se ejecutará todo lo de la función, ¿no? Pero bueno, en este caso nos mostrará la lectura del sensor correspondiente con serial print. Acá obtenemos el valor de la lectura ya transformado con bueno, la función lectura sensor. Después nos mostraría el valor de la lectura. Luego esto es para encender el LED correspondiente. Y esto es un pequeño condicional que teníamos, que nuestra idea inicialmente era que con la resistencia 4 esto active la lectura de los dos sensores, ¿no? Y ambos suenen. Sin embargo hemos encontrado una limitancia y es que no se puede tener dos piezos sonando a la vez. Por lo que bueno, esto ya finalmente no funcionaría correctamente. Pero bueno, sí funciona para un solo sensor, ¿no? Entonces, bueno, habiendo explicado todo el código, nos faltaría el main, pero bueno, el main es por defecto, así que vamos a proceder con la ejecución del programa. Voy a abrir acá el serial para que se vea mejor. Bueno, ahorita estamos con todos los valores en 0 por defecto. Si habilitamos la resistencia 1, esto nos va a habilitar la lectura del sensor a 0. Entonces si lo cambio a encendido, vemos que nos muestra la lectura 1 y no sé si se puede apreciar, pero bueno, tenemos el pitido correspondiente a cuando la lectura está en 0, ¿no? En 0 al lado sería. Luego si la subo a un valor intermedio mayor que 0, bueno, tenemos esto otro pitido, en este caso la lectura sería de 43 grados. Luego si lo paso a un valor mayor que el 50%, vemos que el pitido se va agudizando. Y finalmente, si llegamos al límite, se agudiza mucho más, ¿no? En este caso estamos en el límite que serían de 200 grados. Esto sería en el caso de la primera resistencia. La segunda resistencia es lo mismo, solo que para el sensor A1. Acá se puede ver, cambiamos a lectura 2. Acá no es que esté fallando el piezo, sino que cuando selecciono el serial deja de funcionar el piezo, pero bien, si muevo mi mouse de nuevo al Arduino, vuelve a funcionar, ¿no? Pero en este caso estamos con la lectura 2, que está en 0 grados. Lo puedo ir variando también hasta el valor mayor, ¿no? Que es 500 y bueno, con el pitido más agudo. Y luego tendríamos la última resistencia, que lo que hace es habilitar la lectura de ambos sensores. Sin embargo, bueno, como le había comentado, ya no podemos tener el pitido por esa limitación del software, ¿no? Entonces ahí podemos ver la lectura tanto el 1 como el 2 y puedo ir variando sus valores. Algo que olvidé mencionar es que también tenemos el encendido de los LEDs correspondientes a si se está leyendo o no. Digamos que apago acá esto y prendo esto, que es la resistencia 1, vemos como el LED 1 se enciende, ¿no? Y bueno, si dejo de leerlo, se apaga. Y lo mismo sería con el LED 2. Y finalmente faltaría explicar lo que es el push. Que bueno, esto lo que hace es que mientras se mantenga presionado, se anule cualquier tipo de lectura. Entonces vamos a leer los dos. Se puede ver que se están leyendo los dos. Y si mantengo presionado el push, se dejan de leer, ¿no? Igual si lo hago con alguno individualmente, acá se aprecia el sonido. Y si lo mantengo presionado, bueno, deja de sonar, ¿no? Hasta que suelte el push. Bueno, profesor, eso sería todo por parte del grupo de los chiquititos. Realmente hemos aprendido bastante con la realización de este programa, ¿no? Ya que bueno, no se nos ha complicado tanto la programación del código, ya que bueno, la sintaxis es C++ y teníamos algo de experiencia con eso, pero sí se nos complicó un poco voy a apagarlo para que ya no suene.
se nos complicó un poco el saber cómo funciona cada parte, ¿no? Cómo funciona el sensor, cómo funciona el peso, las resistencias. Pero bueno, finalmente es algo bastante sencillo. Una vez que lo agarras en la práctica podemos tener un programa más o menos avanzado como el nuestro, ¿no? Eso sería todo de parte del grupo Los Chiquititos, profesor.